Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Y Méndez. el mío, Julio Orlando. Bueno, y estamos hoy con un tema espectacular para esta temporada del año y es Conectados a la vid, el secreto de una vida fructífera. Tenemos una palabra Sí. aquí que me encanta y está en Juan 15:16. Y dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Qué palabra de hermosa. Divina. Muy linda. Sí, me Sí. encanta porque ahí el Señor nos recuerda y lo quisimos traer, ¿verdad? Para esta Ujú. temporada del año donde ya estamos terminando este año 2024 y queremos preguntarles a ustedes cómo están sus dones y sus talentos hoy. ¿Dónde están? ¿Están al servicio de Dios o están ahí escondidos en un baúl? Esa es la pregunta, Sí, ¿verdad? sí, Que no, hoy y el año no tenemos. ha finalizado. A veces muchos de nosotros cuando empieza el año empezamos con muchas metas y propósitos y decimos, bueno, este año sí voy a poner mis dones y talentos, voy a desarrollarlo y pasa el año y todavía no hemos hecho nada. Bueno, el año no ha terminado todavía, así que todavía podemos hacer. Así, hoy les motivamos a que pidan al Espíritu Santo, ¿verdad? A que les revele cuál es la misión que Él les entregó para este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que en este tiempo ustedes empiecen a desarrollar? Porque yo creo que Dios nos creó a todos con dones y talentos. Ujú. Y, y hay veces decimos, no, pero bueno, yo estoy en este trabajo, pero no es lo que quiero. Pero tal vez Dios te tiene ahí para que aprendas algo para tu futuro, para lo que Dios quiere entregarte en este próximo año 2025, que sabemos que será un año de victoria, de bendición, un año donde si tú te conectas con el Señor, con la vid, porque Él es la vid, En la ¿verdad? vida, Él es sí, la su vid, palabra lo dice. y nosotros estamos conectados a Él, yo creo que vamos a dar mucho Mucho fruto. fruto, así es, porque en la palabra de Dios encontramos en Juan 15:5 que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, aquí el Señor dice claramente que sin Él nada podemos hacer. Y nosotros somos esa rama que tenemos que estar pegadas a esa vid constantemente porque siempre estamos recibiendo de esa fuente que es Él para poder Así dar es. fruto, porque cada uno de nosotros tiene muchos talentos y muchos dones. Nadie ha venido aquí a la tierra sin un don, un talento que no pueda desarrollar. Lo que pasa es que a veces están hasta un escondido y ni nosotros mismos a veces los hemos descubierto. Pero cuando nos conectamos a la vid, que es el Señor, que es su presencia, que es su Espíritu Santo, Dios empieza a mostrarnos y a revelarnos a nosotros mismos cuáles son esos dones y esos talentos que podemos desarrollar en este tiempo Así y que nos pueden llevar a ese éxito y esa bendición que nosotros estamos anhelando. Y es. algo que yo veía aquí en la palabra es dar fruto y el fruto viene de Él, porque a veces queremos dar fruto, pero fruto con nuestras fuerzas. Y con nuestras fuerzas no vamos a poder dar fruto, solo pegados a la vid, solo a Él podemos encontrar ese fruto que queremos dar en este tiempo. ¿Y cuáles son esos frutos? O sea, todo lo que Dios tiene depositado en cada uno de nosotros, porque yo pienso que cada uno de nosotros somos como esas vasijas, ¿verdad? Y que Dios todos los días, o sea, nosotros vinimos con un diseño que ya tiene un talento y un don. Y cada prueba, como decías tú, donde Dios nos ha colocado, es porque ahí nos está capacitando para lo que Dios va a hacer con nosotros. Así es, así es. Y esta palabra, bueno, vamos a meditar un poquito en ella. Y es la que les leí al principio, Ujú. ¿verdad? Que está en Juan 15:16. Y es, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí. O sea, es cuando tú sabes quién fue quien te escogió, ¿verdad? Y que no solamente eso, sino que te asignó una Ujú. tarea, una Ujú. misión especial. Así es. Yo creo que eso te llena de confianza en saber
de que no vives por vivir en esta tierra, sino de que vives con un propósito, que naciste para hacer cosas grandes, obras poderosas, porque yo creo que el Señor llama, capacita, entrena, ¿verdad? Equipa. Y te equipa con todo lo que tú necesitas para alcanzar todo aquello por el cual Él te creó en el vientre de tu madre. Y es que hay un respaldo de Dios, o sea, cuando nosotros nos conectamos a Él, cuando estamos pegados de esa vid y esos frutos se empiezan a manifestar en nuestra vida, o sea, Dios te equipa, te capacita para eso que vas a hacer, para eso que Él te llamó, porque muchas veces, a veces nos enfocamos en los frutos de la otra persona, pero no entendemos que cada uno de nosotros va a dar fruto en lo que Dios lo llamó. Así es. Ya, entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Cuáles son esos dones, esos talentos que Dios me ha dado? Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo tuve una experiencia con el Señor en un sueño que tuve, y en ese sueño yo veía una luz muy grande y otras lucecitas alrededor, y una voz salía de esa luz donde me decía: en mi servicio está tu bendición. Y yo entendí que en servirle al Señor, porque eso también hace parte de que tu talento y tu don se coloca al servicio del Señor, porque aún Dios no nos los da para nosotros, nos los da para colocarlo al servicio de los demás. Y ahí fue, y Dios me lo confirmó a través del pastor Salín, también me lo confirmó, y me dijo: en tu servicio, y varias veces me lo repetía, pero a veces uno no lo quiere entender, ¿verdad? Uno a veces le da miedo, o piensa que son cosas de uno, o que sí soy capaz, porque esos temores vienen a la vida de uno, pero cuando ya tú sueltas ese temor, y sigues el camino de Dios, y te pegas de Él, o sea, empiezas a dar fruto, y empiezas a hacer cosas que ni siquiera, nunca te llegaste a imaginar que ibas a hacer. O sea, Y que lo haces muy bien. Exactamente. Porque también es una manera, Ujú. ¿verdad? También de tú saber si tienes o no tienes ese talento. Exactamente. Que te fluye, que tú lo haces y tú dices: mira, esto me queda como el que hace una torta de chocolate y ya se pone los ingredientes y ya esa torta le quedó deliciosa. Exactamente. Tiene el talento. Tiene el talento, porque, o sea, Dios nos da el talento. Yo siempre dije, bueno, a mí me gusta hablar, me gusta comunicar, me gusta hablar mucho de la palabra de Dios, me gusta enseñarla, ¿cierto? Pero a veces yo decía: ay, yo quisiera cantar, pero Dios no me dio el talento del canto. O sea, yo pueda que cante, pero solo en la ducha, porque definitivamente, y cuando adoro al Señor, pero definitivamente no era el don mío. O sea, nosotros tenemos que buscar cuál es ese, y lo vamos a hacer con amor, con pasión, con felicidad, con alegría, porque estamos en lo que Dios nos llamó a hacer. Y ahí es donde nosotros encontramos ese propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, qué lindo es ver cómo Dios, a través de esos dones y esos talentos, también quiere que tú los desarrolles, que tú también busques esa fuente que es el Señor, te conectes con Él y puedas empezar a descubrir esos dones y talentos que tienes. Porque algo que también he encontrado en muchas personas a las que he aconsejado es que no se creen que los tienen. No creen que los tienen. Entonces, el no creer en ti mismo, en lo que puedes hacer, en lo que Dios te llamó, en lo que Dios te equipó, te entregó, también te frena a desarrollarlos. Entonces, también vencer esa duda, esa incredulidad en ti mismo y poder creer que Dios, si te lo ha depositado, porque confía en ti, porque sabe que lo puedes desarrollar. Sí, y que te asignó para esa tarea especial. Y me encanta acá donde dice: y los designé para que vayan y den fruto. O sea, cuando dice vayan, aquí habla de accionar. Es decir, o sea, Dios va a estar contigo, pero tú debes ir a hacer lo que Él te llamó a hacer. Y yo lo que pienso y lo que, bueno, también siempre le he pedido al Señor es, y me encanta esa experiencia que también he tenido con el Señor, y es en su intimidad. O sea, como en la intimidad con Él, cuando, como dice la palabra, cierra tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú vas y empiezas a tener esa relación personal con el Señor, y empiezas a preguntarle, porque ¿quién más que Él que nos creó? O sea, Él es nuestro creador, nuestro Padre celestial, que nos dio todo lo que necesitábamos para vivir y cumplir esa misión en esta tierra. Sabe, Él es el que sabe qué es lo que necesitamos hacer para poder desarrollar lo que ya Él nos entregó. Entonces, hoy te motivamos en esta temporada del año a que vayas y te encuentres con tu Padre celestial, le pidas que te revele, que se revele a ti y te muestre
qué es lo que Él quiere que tú empieces a desarrollar que no has hecho. Que aún te muestre, si no sabes tus dones, tus talentos, los puedas descubrir. Pídele, Señor, ponme señales, que yo las pueda ver, porque a veces las señales Él las da, pero a veces no las vemos. Entonces, que tú las puedas ver. Pienso también que todo tu proceso de vida, todo lo que tú has caminado y cómo Dios te ha ido permitiendo estar en un lugar, en otro lugar, todo eso hace parte de tu propósito. Y como decía también la reina Esther, para este tiempo Dios te ha llamado. O sea, tú no sabes por qué viviste todo lo que viviste y tú dices, Dios, para este tiempo tú me tienes aquí. O sea, ya yo entendí por qué en tal momento yo estaba en tal lugar, en otro momento estaba en tal lugar o con tal persona. Y ya en este tiempo tú me tienes aquí, con ese propósito divino y especial y para mayores cosas, porque aquí la palabra lo está diciendo, quiero que vayan y den mucho fruto. No es poco, es mucho fruto, lo está diciendo. ¿Para qué? Para que lo glorifiquemos. Y no solamente eso, sino que a mí me encanta al final la promesa que tiene esta palabra. Y es que Él va a conceder todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, anímense en este tiempo a pedir al Señor, a accionar, a ir a donde Dios quiera que ustedes vayan, a hacer, a confiar de que tienen su respaldo. Porque yo creo que eso nos da confianza cuando sabemos quién nos respalda. Así es. Y algo que tú decías y que quiero compartir es como esos pasos que nosotros tenemos que seguir para poder alcanzar esos frutos que Dios nos quiere dar. Y una de las cosas que tú decías ahora y que expresabas era sobre la oración, la importancia. Y ese es el primer paso, permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? A través de la oración. Cuando yo estoy conectada con la oración, o sea, nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar el poder que tiene la oración. O sea, la oración tiene un poder tan grande que hasta el mismo Jesús la practicaba y Él nos los enseña. Si leemos los evangelios encontramos que Jesús se apartaba a orar. Siendo el Hijo de Dios, Él estaba pegado que de la vid, de su Padre, que era la fuente de Él. Nosotros tenemos que estar pegados de la vid, ¿a través de qué? A través de la oración, porque ahí nos alimentamos, ahí nosotros le hablamos a Dios, pero Dios también nos habla a nosotros. Y recibimos eso que estamos esperando. Entonces, importante primero permanecer en Cristo a través de la oración, buscar esa intimidad con el Señor, estar conectado con Él, su palabra, leer su palabra, vivir en obediencia. ¿A través de qué? A través de su palabra, porque a través de su palabra y de la lectura de la palabra nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. Sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, porque ahí en su palabra lo dice. Y entonces, si yo no leo la palabra, o sea, no voy a saber qué es la obediencia, cómo le voy a obedecer a Dios, qué es lo que a Él le agrada. Entonces es necesario obedecer, pero obedecer que a través de su palabra, lo que Él me habla, y que el Espíritu Santo de Dios sea el que me ministre a través de su palabra y me hable, porque a veces damos malas interpretaciones de la palabra, de lo que Dios nos quiere decir, pero cuando nosotros estamos conectados con la fuente, que es Dios, que es su Espíritu, Él nos va a decir, mira, esta palabra te quiere decir esto, esta palabra te quiere direccionar en esto, porque la palabra de Dios nos da dirección. Amén. Pero a través de la oración. Miren que todo va conectado, o sea, yo oro, pero Dios también me habla a través de su palabra, porque yo puedo, Dios no me va a hablar a través de su palabra si yo no estoy conectada a través de la oración, porque ese es el canal. Y el tercer paso que nosotros tenemos que tener para poder recibir esos frutos es permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. O sea, constantemente conectado. Él dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un ayudador, un consolador y un guía. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Ese es el mejor amigo que nosotros ahora tenemos. La persona con la que nosotros vamos a compartir, la que le podemos preguntar, ¿está bien esto? ¿Está bien aquello? ¿Por dónde hago? Mire, si nosotros para todo le preguntáramos al Espíritu Santo, o sea, no fracasáramos. ¿Por qué? Porque Dios está ahí siempre dándonos dirección a través de Él. Entonces el Espíritu Santo en este tiempo está derramado sobre toda carne, porque su palabra lo dice, yo me derramaré en los últimos tiempos sobre toda carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él está presto para cualquiera de nosotros, solo es que se lo pidamos.
Espíritu Amén. Santo, ven a mi vida, ven y ayúdame, guíame, consuélame. Si estoy pasando una dificultad, Señor, muéstrame el camino, por dónde, cómo debo hacer, cómo salgo de esta situación. Cuando nosotros empezamos con esa dependencia de esa vid verdadera, que es Dios, nosotros vamos a ver frutos en abundancia. Entonces, permitir que el Espíritu Santo de Dios llegue a nuestra vida. Amén. Otra, servir a los demás. O sea, el servicio nos va a traer bendición. Amén. Nosotros los talentos, los dones que Dios nos ha colocado son para el servicio de los demás, no son ni siquiera para nosotros. Y como dice tu palabra, nosotros nos encargamos de Él, de las cosas de Él, y Él se encarga de las de nosotros. Porque a veces estamos tan enfocados en lo de nosotros que nos olvidamos de servir. Jesús nunca se olvidó de servir. Jesús siempre estaba al servicio de los Sí, demás. amén. Siempre estaba con ese enfoque. Donde llegaba era buscando a ver a quién ayudaba, a quién sanaba, a quién le daba una palabra, a quién lo llamaba a su servicio. O sea, Él siempre estaba presto a servir. Así Y es. nosotros tenemos que servir. Ya, ese es el Así llamado es. que tenemos todos. Por eso la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso habla de servicio, Así es. del servicio al Señor. Entonces, servir a los demás. Otro paso que tenemos que dar para poder dar fruto es la perseverancia en medio de las pruebas. Así O sea, es. ¿por qué? Porque las pruebas van a venir. El hecho de que seamos cristianos o que busquemos de Dios no quiere decir que no vamos a vivir pruebas. La palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en el mundo hay muchas pruebas y Así nosotros es. las vamos a vivir. Pero en Él somos más Que que vencedores. vencedores. ¿Ya? Y en Él vamos a vencer esas pruebas, Así vamos a es. poder llegar a donde Dios quiere llevarnos, porque ninguno de nosotros se va a ir de aquí sin cumplir el propósito de Dios. Si nosotros vemos los personajes de la Biblia, cada uno cumplió su propósito. Hubo unos que se equivocaron, otros es. que erraron ya en el camino, Así pero es. Dios volvía y los canalizaba y los enfocaba. Y no quiere decir que nosotras no nos vamos a equivocar, nos Así podemos es. equivocar, pero lo lindo de Dios es que Dios vuelve y te toma otra vez en su mano y vuelve y te enfoca otra vez en el camino por donde Él Así quiere es. llevarte. Entonces también estar presto a Así esas es. señales que Dios nos da Así es. muchas veces. Entonces perseverar en medio de las pruebas siempre. Así es. Recordar siempre que las pruebas son productos, producen en nosotros paciencia. La paciencia en esperar, porque a veces también somos impacientes, pero saber esperar en el Señor. Mantener un corazón humilde y agradecido. Es otro de los pasos para poder dar fruto. Hermoso. ¿Ya? Poderoso. Agradecerle al Señor. Y la humildad. Jesús fue lo que fue por su humildad. Donde Dios. iba, Dios da gracia al humilde. la gracia al humilde. Entonces, la gracia de Dios y el darle gracias a Él siempre, por todo. La queja no nos va a traer nada bueno. Darle gracias a Dios sí nos va a dar, Sí. va a hacer que esos frutos permanezcan. Porque no es solamente dar frutos, sino que los frutos permanezcan en nosotros. Y esa es la Que es lo que difícil Dios quiere. tarea. Sí. Esa es la difícil tarea Que porque, permanezca. porque a veces damos frutos, pero esos frutos permanecen. Entonces Así la es. idea es que los frutos de nosotros permanezcan siempre en la eternidad y aún traspasen a nuestras generaciones. Que podamos con nuestras generaciones, ellos puedan ver esos frutos y ellos también dar fruto en abundancia. Así es. Entonces hoy queríamos compartir esta Sí. palabra con todos ustedes y que puedan en este tiempo poner estos pasos y enfocarse en ese talento, en esos dones que Dios les ha dado y descubrirlos. Que le pidan al Señor la misión por el cual están aquí, Ujú. ¿verdad? Y yo sé que el Señor se las va a dar y que no importa lo que los haya traído, Dios ha sido fiel, hasta aquí ha sido fiel, como dice Benecer, hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios ha sido bueno, hasta aquí Dios me ha sostenido en medio de las dificultades, adversidades, pruebas, desafíos que tengamos que pasar, el Señor ha permanecido fiel. Y si Él ha permanecido hasta aquí, seguirá estando contigo. Así que bueno, no temas, sigue adelante. Es una buena época para empezar a diseñar tu futuro, a diseñar esa visión para el año 2025. Te animamos a que invites al Espíritu Santo a esa visión que Él quiere darte. Y que por medio también de esa visión, dentro de esa visión, tú puedas descubrir esos talentos, esos dones que tienes y puedas desarrollar cosas extraordinarias que puedes hacerlo porque estás bien equipado o equipada. Te bendecimos. Bueno, vamos a terminar entonces orando.
Bueno, oramos. Bueno, vamos a orar. Bueno, Dios Todopoderoso, en este día queremos darte gracias, Señor, por este día, Señor, que nos regalas, Padre, por poder hoy, Señor, decir que nuestros talentos y nuestros dones, Señor, los hemos colocado a tu servicio, Señor. Oramos por toda la audiencia, Señor, que en este momento, Padre amado, nos escucha, Señor, y que en este día, Padre, aquella persona que nos está escuchando, Señor, pueda descubrir sus dones y sus talentos, pueda mirar a su interior, a su corazón, Señor, donde están guardados todo lo que tú has depositado en ella, Padre, y que si aún, Señor, escucha voces o tiene sentimientos, Padre, de que no es capaz, aún tiene sentimientos de temor, Señor, tú hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, los puedas quitar de su vida, Señor, y ellas puedan ser, Señor, Padre amado, unas mujeres y unos hombres valientes, Señor, esforzados y valientes, Señor, Padre, que visionan, Señor, todo lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por el diseño que has puesto en ellos, Señor, por esos dones que has colocado, Señor, en cada uno, Señor. Padre, para que ellos en cada área de su vida, donde tú los coloques, puedan cumplir tu propósito, Señor, puedan cumplir tu llamado, Señor, puedas tú darles esos frutos, Señor, de bendición para su vida, Señor, frutos de paz, frutos de amor, frutos de generosidad, frutos de misericordia, de bondad, de mansedumbre, Señor, frutos en los cuales, Señor, Padre amado, ellos puedan gozarse, Señor, contigo, Padre, viendo, Señor, las cosas buenas, agradables y perfectas, Señor, que tú has preparado para ellos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, bendecimos a toda la audiencia, Señor, Padre, y declaramos hoy en este día, Padre, que fruto, Señor, Padre, de justicia, de amor, de paz, de benignidad, Señor, frutos, Señor, en abundancia, Señor, como dice tu palabra, derramará, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Hoy lo declaramos y lo profetizamos sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén, amén, y amén. 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 Bueno, muchas gracias por vernos hasta aquí. Les bendecimos. Y bueno, recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bendiciones.